Hola amigos, mi nombre es Omar Vázquez, algún día seré presidente del Perú. Hago este video para hablar un poquito sobre el Poder Judicial, ¿no? Lo que pasó entre Salaverry y la Comisión de Ética. Y quiero hablar un poquito sobre la historia, porque pues entendemos la historia, ¿no? Con muchas de las cosas que pasamos, aunque a veces hay libros de historias que te dicen totalmente mentiras y te prácticamente como que los españoles encontraron a salvajes cuando hay pirámides, hay ruinas, Machu Picchu, o sea, teníamos calendarios, los europeos se bañaban cada 2 3 meses, aquí se bañaban cada diario, entonces, pero por la forma de vestir, salvajes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando lees la historia, de quién lo lees, porque te pueden decir puras mentiras, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿por qué el Poder Judicial tenemos que ir a la historia? Porque mira, el Poder Judicial muchas de las veces litiga debido a la historia, como el pasado, ¿no? A lo que ha pasado anteriormente. Te explico, cuando se independizaron Estados Unidos, se crea la Constitución, la primera Constitución del mundo. Después los demás países prácticamente copian esa Constitución. Claro, algunos le agregan más cosas, le quitan, le meten, le sacan, lo vuelven a mote. ¿A dónde van los...? No, bueno, entonces, y aquí hablan sobre el Poder Judicial, pero por el Poder Judicial no sabían mucho, sabían del Ejecutivo, el rey, cómo tenía que hacer un presidente, cómo liderar, sabían mucho, y lo del talla, el Congreso, el Parlamento, ya tenían experiencia, ¿no? Aparte estaba el John Locke que decía cómo cosas daba muestras, hablaba hasta de prácticamente el capitalismo, la defensa de la propiedad, todo eso lo ponen, ¿no?, en la Constitución, pero en el Poder Judicial no sabía mucho, porque anteriormente la corte, ¿cómo eran las cortes? Era prácticamente la gente del rey, la gente del papa, el clérigo y un grupo de burgueses, dictando órdenes de cómo la gente se tiene que comportar basado en la moral. Y basado en esa moral, se utilizaba para violar los derechos humanos. Claro que anteriormente era como Fujimorismo, no existía derechos humanos, no, esa palabra era radical, decir yo tengo derecho, tan loco, ¿no? O sea, de ahí nacen los Fujimoristas, bueno, de esa época. Entonces, era hablar de derechos, era como hablar de, de propiedad privada, ¿no? Dices, pero propiedad privada existe, sí, pero anteriormente en los indígenas la propiedad privada era como decir, esta parte del cielo es mío, ¿ok? Esa es mi propiedad privada. Así era para los indígenas decir esto, oye, pero ¿cómo tú marcas la tierra? Pero bueno, sigamos adelante, ¿no? Entonces, cuando se independiza dice, oye, pero tiene que haber, cuando hay estos pleitos y estos, ¿quién va a decidir, no? ¿El presidente o el Congreso? O no, dice, tiene que haber una corte, pero que sea independiente. ¿Por qué? Porque anteriormente el rey decía, oye, ese pata es espía, o cualquier persona te acusaba de espía o hereje, ¿no? Hereje, que quiere decir libertad de elegir, ¿no? Entonces te acusaba, y ¿qué pasaba? Mandaban los soldados, te metían preso, te arrestaban, te quitaban tus cosas, todo, te apedreaban a veces, te mataban, y resulta que eras inocente. Entonces los padres de la patria de Estados Unidos, ¿no? O los framers, como les dicen también, deciden que una corte tiene que ser independiente, donde el presidente ni el Congreso debe decidir. Una corte de gente independiente que, pues, ahí le dan una pauta de qué hacer, pero unas cositas, ¿no? Entonces, y aparte de lo otro que la Constitución dice, tenían que basarse de ahí. Y ponen la Corte Suprema, pero cada estado y cada ciudad debería tener sus cortes para que la gente pueda ir a pelear ahí, ¿no? Y después apelar si es que no era correcto o si es que había más pruebas, y después llevarlo a la Corte Suprema, la última instancia de la Corte Suprema. A veces la Corte Suprema no mira los casos, no acepta los casos. Eso quiere decir que la Corte Suprema no le interesa tu caso, no. Lo que pasa es de que la Corte Suprema está respetando la decisión de la Corte baja, no la Corte anterior que tomó esa decisión. La Corte Suprema está respetando, por eso muchas veces no acepta ese caso. No es de que no le interese, es de que cree que como litigó o como resolvió el juez anterior está correcto. Pero muchas de las veces los casos que llegan a la Corte Suprema son emblemáticos y populares y se hacen, como dicen ahora, virales, ¿no? Entonces, y esta de aquí, como la Corte Suprema, pues antes era un poder abajo, o sea, el Ejecutivo, el Congreso, y un poder abajo, ¿no? O sea, era como ahí que te encargaba de resolver los problemas de la gente, ¿no? Para que el sistema funcione y no se vayan con el presidente, vayan a la Corte. Entonces, pero una vez, entre los demócratas y los republicanos, primero era un solo party, un solo partido político, y se fue dividiendo entre Jeffersonians y Hamiltonians, entonces se fue dividiendo entre los Jacksons, Washington, todos los demócratas, republicanos, pero anteriormente eran como Whigs y los
demócratas republicanos, así se llaman, demócratas republicanos, no puede se divide en dos. Entonces, resulta que un partido dice, óyeme, chuche, para hacer más cosas hay que tomarnos el poder judicial. Y creo que hablé de este video anteriormente, pero bueno, vamos a explicarle. Entonces dice, ya, pero ¿cómo copamos el poder judicial? Se tumban a un juez de la corte más baja, a un juez alcohólico, ¿no? La fruta baja del árbol, ¿no? La fruta caída del árbol. Pero se dan cuenta que el sistema es fuerte y no se pueden tumbar a un juez superior. Entonces dice, dale, no podemos con un juez superior. Ah, tengo una idea, dice uno. Hay que coparlo, pues hay que poner 10 jueces más. Entonces, en vez de 9, vamos a tener 19. 19 jueces, decir, para que puedan haber más casos y podamos nosotros tener el control ahí, inteligente, ¿no? Entonces resulta que hacen todo el trabajo, crean el proceso, nominan los jueces van por el Senado, pasan por un juicio en el Senado, son aceptados, todo, y aceptan los 10 jueces, se ratifican, todo. Pero este proceso dura muchos meses. Y para cuando llega a la mesa del presidente, el presidente simplemente se va y no lo firma. Llega el nuevo presidente, el de la oposición, y dice, oh, no está firmado, está huevada, así que lo rompe, ¿no? A la basura. O sea, ¿qué hubiera pasado si el presidente lo hubiera firmado? A lo mejor lo hubieran aceptado, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque la corte era una corte aquí abajo, o sea, no fiscalizaban los poderes del ejecutivo y el legislativo. Pero entonces uno de estos jueces no acepta, ¿no? Dice, no, yo pasé el proceso, está huevón, ¿qué le pasa? Yo hice todo el trabajo, o sea, no fríe, su madre, desde que se va y usando su palanca, y como tenía pues palanca, pues porque tenía plata, ¿no? Entonces ya no va a la corte de abajo, ni apela, nada, va directo a la Corte Suprema. Pero estaba George Marshall creo que, no me acuerdo, pero era Marshall, el juez Marshall, que era entonces el presidente de la Corte Suprema. Creo que ahora ya no hay presidente, creo que a todos son iguales, algo así, pero antes era presidente, tal vez me equivoco, tal vez siga habiendo un presidente, ¿no? Entonces la Corte Suprema, él lo lee el caso y le dice, mira brother, le dice, esto no se trata acerca de que si tú pasaste o lo aprobaste, todo eso, ¿no? Se trata de una reforma a la Constitución. Y ningún Senado, ni el Congreso, Cámara de Diputados, ni el presidente pueden reformar la Constitución. Es otro proceso. O sea, estás copando un poder del Estado, usando un proceso que es reformar la Constitución. O sea, se queda el pata como, es cierto, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante este caso? Este caso es importante porque la Corte Suprema, que solamente se iba a encargar ahí de echarle agua a los incendios, apaciguar los pleitos y tomar soluciones en casos, ¿no? De gente que no te ponían de acuerdo, se eleva a la misma altura que el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, y eso es por eso que ahora vemos estos casos a la Corte Suprema como uno de los poderes igual, al mismo nivel, y por eso es difícil sacar a los cuellos blancos, la Chávarri. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema ahora es como un poder más del Estado, al mismo nivel que el Ejecutivo y el Legislativo. Pero en el caso de Salaverry, ahora entendemos, ¿no? ¿Por qué? Porque si la Corte Suprema, si no hubiera habido tal vez este caso, tal vez la Corte Suprema no se metiera en esos pleitos, ¿no? Pero gracias a eso es de que la Corte Suprema tiene que velar casos constitucionales, ¿no? Y mirar más problemas emblemáticos y fiscalizar al Ejecutivo y al Legislativo. Aunque muchas veces en diferentes países, en Perú también, se ponen cláusulas y leyes para evitar que la Corte Suprema fiscalice la inmunidad y todo eso, ¿no? Y no puede, y tiene muchas trabas a veces ya de fiscalizar estos poderes, pero en este caso la Constitución garantiza un derecho de defensa, un derecho de proceso de respeto al debido proceso, ¿no? Y al derecho de ser juzgado por jueces imparciales. Entonces, ¿y qué vemos aquí en el Fujimorismo? Tienen pues la ética, ¿no? Que lo usan como chavete. Y lo curioso es, aquí hablo un poquito de lo de ética, ¿no? Que Jenny Vázquez es del PPC, pero ha llegado por mentiras en su hoja de vida y debería de ser desaforada, pero se ha unido a los fujimoristas y ella pasa piola, ¿no? Entonces, está haciendo ha recibido dinero por semana de representación, ha cobrado y no ha ido a hacer su semana de representación y ha cobrado.
Pero sin embargo, por unas fotos que sí debería de ser tal vez sancionado o llamado la atención, por unas fotos que Salaverry puso para mentir que tuvo semanas de representación, ahora ella, aliada con el Fujimorismo, y a ella no le hace nada porque pues, salió con el Fujimorismo, entonces se quiere tumbar a Salaverry, ¿no? Y es aquí donde la corte pues puede decir, sí, aquí hay un proceso que no es legal, no es constitucional, y sí, tiene el derecho, de acuerdo a la historia, a cómo se ha ido poniendo al nivel de la del Congreso de los poderes, y velar por la Constitución. Tiene el poder y el derecho de intervenir en estos casos la Corte Suprema. Sí tiene el derecho. Entonces los fujimoristas han salido a decir, no, que no tiene el derecho porque se mete, es una intervención en poderes del Estado. Sí, la historia y la ley, la Constitución le garantiza ese derecho al Poder Judicial de fiscalizar a los otros dos poderes del Estado. Ahora, una cosita sobre el caso de ética, ¿no? ¿Por qué la izquierda sigue en la ética? ¿Por qué los que están en contra siguen en la ética? O sea, lo que tienen que hacer aquí es salirse, renunciar a la ética. Ya habían renunciado una vez y regresaron bajo unas falsas promesas que no se han cumplido. Entonces ellos tienen que renunciar. Al renunciar eso quedaría un grupo de ética de puro fujimorista, ¿no? Fujiapristas, ¿no? Y también pepecista. Entonces, ahora cualquier persona que es llevado a ética podría poner este amparo y decir, un momento, entonces me están fiscalizando o castigando o enjuiciando con un grupo que es totalmente imparcial, totalmente de la mafia de los fujitroles, ¿no? De los fujimoristas, fujiapristas. Entonces, a la ética dejaría de tener sentido por estos 2 años podrían desaparecer. Al desaparecer la ética, la comisión de ética, ¿qué va a pasar? Estos fujimoristas que están ahí con miedo y no quieren salirse por miedo a que los castiguen. Entonces, al ver que ya no va a funcionar ética y saber que ellos pueden poner una acción de amparo en el Poder Judicial, van a decir, está bien, entonces yo renuncio al fujimorismo, ya que sé que no me van a poder castigar, y se viene abajo ética y el fujimorismo perdería poder. Pero para eso los demás congresistas tienen que renunciar a ese comité, pues, pero háganlo, señores. Bueno, eso es todo. Esa es una explicación sobre más o menos cómo funciona el Poder Judicial, ¿no? No hay cómo tiene que dictar sentencia en todo el proceso. No hay, porque así en el Ejecutivo, que está más detallado, y en el Legislativo, que está bien detallado, hay espacios en blanco. En el Poder Judicial es más espacios en blanco. Por eso todo el tiempo están haciendo leyes para tapar esos huecos, todo. Pero siempre hay espacios en blancos en la que el Poder Judicial tiene que recurrir al pasado, a la historia, para poder agarrarse de ahí y poder tomar decisiones basadas a veces en la historia. Bueno, amigos, es todo. Sigue mi página. Como te digo, seré presidente del Perú algún día, pero mientras tanto te voy a estar informando sobre política, sobre cosas del Perú, temas sociales, historia, pero te voy a contar la historia de otra forma. Y te voy a contar las cosas de las formas como muchos no la cuentan. Porque muchos te informan y te repiten lo mismo. A mí me gusta contarlo, explicando un poco, metiéndole análisis y pensamiento crítico. Sigue mi página, suscríbete, dale like y compártelo.